Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, un gran saludo para todos. Aquí empieza Degeneradas, el programa de las mujeres del tiempo, donde hacemos debates con enfoque de género, pero sobre todo donde hablamos nosotras. Mi nombre es Cindy Morales, subeditora del tiempo.com. Hoy me acompaña Camilo Manrique de la sección de deportes. Camilo, gracias por estar otra vez. Hola Cindy, sí, de nuevo acá con el tema del fútbol femenino. Ya habíamos abordado un tema y bueno, de manera positiva en ese momento. Exacto, y acá vuelve otra vez a estar en la agenda informativa varios hechos que han ocurrido acerca del fútbol femenino, varias denuncias. Entonces, muchas gracias por la invitación de nuevo. Este es un programa un poco sui generis porque aunque es sobre mujeres y los conducimos las mujeres, pues en realidad hay más hombres hoy en la mesa. Hoy también nos acompaña un buen invitado. Camilo, ¿de quién se trata? Se llama Pablo García, él es director de comunicaciones de Independiente Santa Fe, el club bogotano. De hecho, el club que fue el primer campeón de la Liga Profesional Femenina y que ha tenido un buen proceso en este nivel de selecciones femeninas. Pablo, gracias por estar con nosotros. Cindy, un placer como siempre estar con ustedes. Camilo, gracias por la invitación. Este es el periódico más importante del país, el medio de comunicación más importante del país, y para mí siempre será un honor poder venir y estar con ustedes acá. Vamos a escuchar un audio de una de las chicas que nos cuenta un poco lo que pasa en el tema de fútbol femenino para volver al debate. A todos los oyentes de Degeneradas, mi nombre es Isabela Echeverry, soy jugadora de la Selección Colombia de fútbol hace aproximadamente 7 años. He jugado todos los torneos habidos y por haber con la selección, incluyendo Mundial de Mayores, Suramericano Sub-20, Copas Américas, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y demás. Y estoy hoy aquí con ustedes para contarles un poquito pues de todo este escándalo, toda esta presión mediática que estamos armando con mi compañera Melissa Ortiz. Nosotros decidimos dejar el miedo a un lado y empezar a contar la realidad del fútbol femenino en el país. No queremos causar problemas, es simplemente tomar el camino de la verdad, a ver cómo podemos cambiar las cosas, y hasta ahora está dando muy buenos resultados. Nosotros en nuestros videos mostramos diferentes problemáticas que pasan adentro de la Selección Colombia Femenina, incluyendo jugadoras que viven en el exterior, tenían que pagar sus propios tiquetes para ir a las concentraciones, estando convocadas oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol. Lo que, pues, para los que no saben, eso no pasa con la selección mayor, ni creo que no pasa con la selección sub-20 masculina. Así que, pues, es algo malo, porque si estás representando a tu selección, si eres lo suficientemente buena para estar en una convocatoria, te deberían pagar los tiquetes. Segundo, concentraciones paralelas. Fue algo que a mí me pasó hace muchos años, cuando yo apenas estaba empezando. A mí no me convocan oficialmente para una selección sub-20 y el técnico me dice, bueno, si usted quiere venir a probarse, venga a probarse, y páguese su hotel, y páguese su comida, y páguese su transporte, y páguese su vuelo, y aquí está. Entonces yo fui al hotel donde estaba la selección, a mí me dieron ropa de selección y yo era como otra jugadora más, pero pues yo estaba incurriendo con todos mis gastos, algo que niega el entrenador y pues niega la federación. Entonces eso también pasó. Los uniformes siempre eran, bueno, no siempre, pero muchas veces eran de talla masculina o estaban muy viejos, durábamos con los mismos uniformes unos 8 meses, pues cosa que no es muy satisfactoria para un atleta pues a tan alto nivel. Se necesita más visibilidad por parte de medios de comunicación, por parte de las cuentas de redes sociales de los patrocinadores, de la Federación Colombiana de Fútbol, de las mismas jugadoras. Se necesita que los partidos de la Liga Femenina, si es que va a haber Liga Femenina, ojalá que haya Liga Femenina, sean en horarios y en estadios que le llamen la atención a la gente.
digamos que el problema de la liga femenina es que muchos de los partidos se jugaban un martes a las 8 de la mañana en un estadio X, y pues quién va a ir un día de semana a las 8 de la mañana a ver fútbol, o sea, eso no pasa. Entonces eso tampoco genera una conexión con los fans que la futbolista pueda, pues no genera conexión con los fans para nada. Necesita que los entes que rigen el fútbol en Colombia le den un espacio a la mujer, que respeten a nuestro fútbol y que lo tomen como una prioridad, porque es que si nos damos la tarea de apoyarlo y de generar un desarrollo por medio de redes sociales, por medio de medios, por medio de televisión, yo te aseguro que el fútbol femenino sí va a ser rentable, y que pues en el futuro va a ser lo que va a ser una realidad en el futuro, podamos traerlo un poquito más rápido. Se necesita también pues que los dirigentes o que la gente del fútbol deje de pensar que las mujeres solamente nos quejamos, ¿no? Las jugadoras nos quejamos es por la falta de respeto que hay, no porque no seamos profesionales. Bueno, quiero dejar claridad que, digamos, la razón por la que no hay mujeres en este podcast hoy, primero es porque las chicas del tiempo realmente están con muchas cosas últimamente y no han podido, pero además porque tuvimos varios contactos con jugadoras que se negaron a hablar con nosotros. Creo que en parte porque hay cierto miedo, y de eso también vamos a hablar con Pablo, pero me gustaría, Camilo, que para la gente que quizá no está tan conectada, hicieras como un resumen súper ejecutivo de lo que pasó y de cuál es la polémica sobre ese tema. Bueno, en la última semana, 2 jugadoras que pertenecieron a la Selección Colombia de mayores, Melissa Ortiz y Isabela Echeverry, publicaron un video en sus redes sociales diciendo que en la Selección Colombia había convocatorias paralelas, que a una de ellas, a Isabela, le habían cobrado por su camiseta, que había tenido que ir a esas concentraciones pagando de su dinero, no en una concentración oficial. Y después una serie de denuncias estrictamente laborales, como el tema de los viáticos, que no se le pagan vuelos internacionales, etcétera. Después de eso, ya vino un relato de una fisioterapeuta de la selección sub-17 de Colombia, en la cual dice que ya hay un proceso en la fiscalía por un presunto acoso sexual y laboral contra ella y contra una menor en ese momento de 16 años en una concentración en Argentina. Están sindicados en este momento en la fiscalía el director técnico de esa selección, Didier Luna, y el preparador físico Sigifredo Alonso. Conocimos el relato de Carolina Rosso, se llama la fisioterapeuta, y allí se cuenta más o menos qué fue lo que pasó en esa concentración en Argentina y otros hechos. Todo esto proviene de una investigación, hay que decirlo, de la Liga del Silencio, que es un grupo de medios en el que también se encuentra la Fundación para el Periodismo, la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, perdón. La primera pregunta que quiero hacerle a Pablo es, las autoridades de este país, en cabeza de Iván Duque, habían dicho que quería que el Mundial de Fútbol Femenino 2023 se hiciera, pero a la luz de eso me parece que estamos lejísimos de que haya realmente una equidad y un ambiente para que las mujeres hagan o sea, para que Colombia organice un Mundial de Fútbol. ¿Qué opinas de esto? Sí, la realidad es que el fútbol colombiano, y no solamente el fútbol colombiano a nivel de mujeres, sino en general el fútbol colombiano, es un fútbol del tercer mundo. El desarrollo en el fútbol femenino y en el fútbol masculino proviene del primer mundo. El torneo más importante de fútbol del mundo, el que tiene el más grande glamour, los mejores premios, es la Champions. Eso es de Europa. Eso de aquí no. Nosotros eso es un país del tercer mundo. Por lo tanto, su fútbol es del fútbol del tercer mundo. Y ahora uno aspirar a hacer un campeonato mundial de fútbol femenino con una liga que ni siquiera la apoya el mismo estamento del fútbol, apoya la liga femenina. Y entonces es muy complicado para llegar uno a hacer un campeonato mundial. ¿Cómo funciona eso de la liga femenina? Usted dice que no, o sea, que la federación no apoya o no hace como la estructura. Digamos, a mí me encanta el fútbol, pero realmente esos temas de organización no lo sé. ¿Cómo es?
el fútbol colombiano, desde el punto de vista femenino, es muy joven. Esto lleva muy poquito tiempo desarrollándose acá en Colombia. Y tengo entendido que se le dio un impulso por parte de la federación por normatividad de la FIFA, por orden de la FIFA. No fue por iniciativa de la federación. Porque si no, nunca hubiera pasado. Exacto, difícilmente hubiera ocurrido. Igual que pasa con el fútbol sala, lo mismo. Eso no es que ellos quieran que haya fútbol sala. Es que toca implementar el fútbol sala, porque es un juego FIFA. Entonces, la que manda es la FIFA, entonces los directivos tienen que plegarse a la normatividad de la FIFA, y entre una de las normas, para poder apoyar el fútbol masculino, era que tenían que desarrollar el fútbol femenino. Pero eso se hace estructuralmente. Eso tiene que ser desde la base, desde las niñas más pequeñas, de las edades menores, para que empiecen a fundamentarse, para que puedan ir creciendo y llegar al nivel más alto de fútbol. Que es como funciona el fútbol de hombres también. Exactamente, igual. Se forman y van saliendo jugadores profesionales. Y así mismo tiene que ser con las mujeres. Pero aquí hay un problema que se sale de lo deportivo y pasa al tema del género y al tema de que esto es un país machista. Y en eso yo también me incluyo. O sea, usted también es machista. Claro, uno, a pesar de que quisiera no serlo, la estructura de la sociedad lo hace actuar así. Es muy difícil para uno de hombre. Por ejemplo, le cuento la anécdota. Cuando se organizó el primer torneo femenino de fútbol profesional, yo lo primero que hice fue ir donde el presidente de Santa Fe y decirle: presidente, hay que nombrar una mujer para que maneje a las niñas. O sea, ¿como técnica? Sí, como una mujer en las comunicaciones. O sea, que la jefe de prensa sea mujer también. Tenía que ser mujer, porque él me dijo: bueno, ¿y por qué? Le dije: no, porque pues yo sé cómo tratar a los jugadores, a los hombres, pero yo no sabría cómo tratar a las mujeres, y me curé en salud, porque imagínate que uno de pronto le haga un comentario que para un hombre es normal. ¿Qué es un comentario normal? No, marica, usted está jugando mal. No, o huevón, ¿por qué hace eso? ¿Sí me entiendes? Pero las mujeres no se van a poner mal por eso, no nos vamos a poner mal con eso. No, ojo, porque si tú admites que ese trato se le debe dar a una mujer, pues estamos fríos. No, creo que el trato debe ser respetuoso. Sí, no creo que una mujer se ponga mal porque o sea, es decir, los comentarios que ellos tienen en redes sociales no es porque le dijeron que jugaban mal, es porque le estaban pidiendo cosas a la cámara. Exacto. Son pero comentarios. Entonces, ahí empieza todo. Cuando tú tienes la posibilidad de agredir verbalmente, consciente o inconscientemente, y el receptor de tu mensaje acepta ese mensaje, ahí ya se perdió todo. ¿Por qué te puedo decir una grosería y después por qué no te puedo tocar la cola? Si tú ya me aceptaste que te agrediera verbalmente, psicológicamente, entonces ¿por qué no me permites entonces la agresión física? Es que el tema del respeto es un tema que se sobrepasa esas barreras, ojo. Y de esos comentarios también, lo que pasa es que muchas veces, como en el argot del fútbol, podríamos hablar, en un entrenamiento, en un partido, se dicen muchas cosas muy fuertes que no se pueden decir acá, y que de repente en una relación hombre-mujer no es distinta. La relación hombre-mujer ahí es distinta. Por eso la importancia de que en tanto la parte directiva, técnicos, fisioterapeutas, todo eso en el fútbol femenino debería ser, como usted lo dice, de mujeres. Que eso lo dirija una mujer. Un hombre, sí, o sea, uno jugando fútbol con un hombre, uno sí se manda la mano a la cola, le pegan, sí, o sea, contactos que se normalizan en el fútbol, pero que en una relación hombre-mujer ya es distinta. ¿Quieres decir entre un director técnico y sus entrenados? Exacto. Sí. O sea, digamos, cuando uno ve, digamos, hacen el cambio, entonces el técnico le da el besito y palmada en la cola y va para el banco, ¿sí? En hombre-hombre, eso se normalizó en el fútbol y tú lo ves y parece normal, pero en una relación hombre-mujer dentro de un equipo de fútbol ya ahí varía mucho la situación. Claro, eso toma matices, ¿no? Ese tema tiene matices. Entonces, para una mujer que tú le des una palmada en la cola puede ser normal, para otra eso puede ser una ofensa y un irrespeto. ¿Sí? Entonces es tenaz. Yo creo que para ninguna es normal que le peguen, sinceramente. Exacto. Me parece, qué comentario tan sólido ese que acabas de hacer. Para ninguna. Sí, para ninguna mujer, imagínate. Pero no perdamos el foco. Yo quiero saber por qué, o sea, entiendo que el fútbol masculino, pues por supuesto lleva muchos más años que el femenino y está mucho más consolidado, por lo menos la estructura que ellos tienen.
pero ¿por qué esa diferenciación tan grande, por ejemplo, en los salarios? O en los viáticos que hacen para llevarlas a los partidos de entrenamiento o a los partidos oficiales. ¿Por qué no se hace de la misma manera? Debería, ¿no? Debería, por supuesto. De la misma manera. Pero acuérdense que esto es un negocio. Es que no puedes perder la óptica, ¿no? Esto es un negocio. Uh-huh. Y el negocio del fútbol femenino no es rentable todavía para la gente que maneja el fútbol. Uh-huh. Es un negocio que les produce hasta cierto punto pérdidas. Aunque el fútbol masculino también genera pérdidas. Pero ellos saben cómo ganar en el fútbol masculino. Exacto. En el fútbol femenino no ganan porque en el fútbol femenino no hay grandes transacciones, no hay grandes transferencias de jugadoras, eso no existe. Los salarios son muy bajos, uh-huh. Entonces para ellos ese no es negocio porque ahí no hay posibilidades de. Y ese dinero de los clubes, o sea, digamos de la liga femenina de los clubes en Colombia, ¿de dónde viene? No, cada equipo, la I-Mayor paga una parte y la otra parte lo ponen los equipos. ¿Qué es cuánto? O sea, ¿destinan un porcentaje para todos o a esa discreción del equipo? No, eso cada uno tiene su organización, uno hace un presupuesto y determina cuánto se va a gastar en el torneo femenino. Y una parte se lo cubre la federación y la otra la paga el equipo. En el caso de Santa Fe, en el primer torneo, nosotros seguramente tuvimos que dar utilidades, porque nosotros tuvimos muy buenas entradas en la semifinal y en la final. Uh-huh. Y eso nos representó que con eso cubrimos todos los costos. Yo creería que nosotros en el fútbol femenino nos fue muy bien por eso, porque ganamos el torneo y aparte de eso, cubrimos los costos. Ahora, aquí no es que yo quiera ponerle el aureola de santo al doctor Pastrana, pero él era muy cuidadoso con el tema de las niñas, porque él es un hombre de un gran corazón y él siempre estuvo pendiente de que las niñas tuvieran las condiciones mejores para que se desempeñaran bien, porque la ambición de él y el deseo de él era ser el primer campeón, igual que fue el equipo masculino, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso se le puso tanto énfasis a ese equipo y se le dieron los recursos. Ahora, pues yo no le puedo dar, si el equipo el equipo masculino por Copa Libertadores viaja a Argentina, que un partido de Copa Libertadores le puede representar al equipo $700, $800,000. De masculino. Usted le puede dar perfectamente de viáticos $500 o $1,000 a los jugadores, porque usted lleva 20, 18, se gasta $18,000. Eso no es nada de $800,000. Claro. Ni siquiera el 10%, ni siquiera el 5%. Pero con las niñas usted no le puede ofrecer $1,000 de viáticos a las niñas, porque es que resulta que ir a un partido de esos le toca a uno pagar todo. Entonces es complicado, ¿sí me entiendes? En la justeza. Y ahí radica una diferencia de equidad en que en el fútbol masculino la FIFA sí determina muchísima cantidad de dinero, pero también dice, no, tenemos que hacer un campeonato femenino, entonces exijámosles a todas las confederaciones, a todos los que hagan el equipo femenino, pero no van a inyectar la misma cantidad de dinero para que esos torneos se realicen, porque no les interesa. Entonces a los equipos les toca asumir un gasto que a la luz después es un gasto de gastar en un equipo femenino que después no te va a rentar. Entonces ahí choca entre una directriz de FIFA y prácticamente lo hace obligado. O sea, son muy poquitos los dirigentes que así de corazón, o sea, de voluntad, por lo que quieran, no, es una obligación. Tenemos que tener un equipo femenino para competir internacionalmente. Bueno, vaya, consiga a alguien que haga eso. ¿Cuánto cuesta el equipo femenino de Santa Fe? O sea, ¿cuál es el presupuesto? No te sabría decir exactamente qué cifra, yo no las manejo, pero el equipo de nosotros tuvo todas las posibilidades económicas que se podían dar en un equipo de ese tipo. ¿Y cuánto cuesta ir a una competencia en el exterior? No, eso vale mucho dinero, tiquetes, viáticos, gastos de hotel, gastos de... Eso debería estar representado en ese presupuesto que usted dice que la DIMAYOR y el equipo... Claro, debería. Entonces ¿por qué? No sé si pasa en Santa Fe, desconozco completamente, pero ¿por qué en algunos casos las mujeres, es que además dices niñas un montón de veces, las mujeres de fútbol deben pagar y puede haber convocatorias paralelas para que puedan mostrarse en el extranjero? ¿Por qué puede pasar eso? Eso puede pasar porque, primero que todo, la persona que hace la convocatoria y realiza esta actividad es una persona que no es fiable, por no utilizar otro término. Una persona que hace eso no está bien. Si usted va a representar a su país... O sea, en el caso del que estamos hablando. Sí, okay. No, eso no es correcto, okay, que haga una cosa de esas. Segundo, las niñas también, igual que los hombres, las mujeres tienen el derecho. Claro que yo me refiero a niñas porque habitualmente las que juegan fútbol en esas categorías son menores de edad. Okay. Bueno, entonces las mujeres también tienen el mismo deseo que tienen los hombres.
de figurar, claro, de crecer, de hacerse conocer, pues porque igual todas tienen su ego y uno tiene que alimentarlo, y ellas trabajan, se entrenan para eso, y si son hábiles, buenas jugadoras, pues con más veras querrán tener eso. Y entonces, al existir ese mercado de tantas niñas que quieran surgir, y la oportunidad es para muy pocas, pues se presentan esas cosas, ¿no? Pero usted tocó una cosa súper importante ahorita, y es que esas categorías que generalmente no tienen tantos gastos, me corrigen si me equivoco, son las sub-17, sí, y las son que categorías que no, las categorías porque menores, yo conozco, ¿no? Porque trabajé en la Liga de Fútbol y tuve selecciones de Bogotá que fueron campeonas nacionales. Ok, entonces son ligas menores. Sí. ¿Cómo pasan las ligas menores de los hombres? ¿Ellos también tienen, digamos, esos problemas económicos? Fíjate una cosa. Tú en este momento, los muchachos de la Selección Colombia sub-20, la sub-17, incluso la sub-15, probablemente un gran porcentaje de esos muchachos ya tengan representante. No tienen la mayoría de edad y ya tienen representante. Porque la cantidad de dinero que se mueve en el fútbol masculino es enorme. Pero entonces las diferencias empiezan también en la sub-17. Claro. O sea, ahí también Claro, tienen ahí tiene presupuestos diferentes. Claro, esos son diferentes. Los hombres, no, imagínense un muchacho sub-17, eso en potencia a un jugador ya profesional. Entonces, y profesional tanto significa mucho presupuesto, cupos en las escuelas de formación son más para hombres que para mujeres. O sea, la división arranca desde ahí. Okay. Y lo que dice Pablo, un jugador a los 16, 17 años ya puede tener representantes, ya puede tener un club que lo avala, ya puede alguien ya le compró sus derechos deportivos. Ya tiene dinero. Mientras que con las mujeres eso en este momento no pasa, y por eso es que pasan estas injusticias, lo que pasó con esas convocatorias paralelas de la selección sub-20. Entonces llaman a una mano de niñas a decirle, hey, ustedes vengan, pero tienen que Páguense pagarse todo. Si quieren participar en el equipo, entonces paguen 2, 3, hasta 10 millones de pesos para en una convocatoria siguiente sí estar en la nómina oficial. Eso no tiene presentación de ninguna manera. La respuesta que dio, yo estuve en la rueda de prensa de Álvaro González Alzate, que es el presidente de la DiFútbol, una de las divisiones amateur, el que controla toda la división amateur del fútbol colombiano y el fútbol femenino, y decía que... O sea, la DiFútbol es el que controla el fútbol femenino, amateur, ¿no la Di Mayor? El amateur. Ah, ok. Ahorita, el fútbol femenino lo manejan el fútbol en Colombia está la federación, que son las selecciones, la Di Mayor, que es el fútbol profesional, y la DiFútbol, que es el fútbol amateur. Cada rama tiene su línea para el fútbol femenino. Okay. O sea, las selecciones, los equipos profesionales y los equipos amateur, femeninos. Los amateurs son esos que sub-17, sub-16. Sí, y que de ahí nacen las bases para el fútbol profesional. Este señor González decía que a él le parecía fantástico lo que había hecho el técnico Felipe Taborda. Que porque eso le notaba que quería tener más posibilidades. Exacto, que eso era éxito. Yo le decía, a mí en mi posición personal me parece una incapacidad del técnico. Porque si usted le dicen, tiene que traer 30 jugadoras, pues usted elige a las 30 mejores, no tiene que hacer listas paralelas para tener 3 o 4 equipos, porque eso no tiene ningún sentido. Eso es incapacidad del técnico. Usted tiene que elegir las 30 mejores, punto. Y a esas se les paga y se les lleva con todos sus gastos, todo como dice la norma, la ley, o sea, bien. Pero eso de que las niñas vayan y por fuera y paguen porque las vean. Exacto. Ok, supongamos que tomo eso que tú me dices de que el fútbol realmente, pues digamos que tiene unas diferencias muy grandes y que tiene que ver con que todavía no es rentable el fútbol femenino. ¿Por qué no buscar patrocinadores? Yo creo que patrocinadores para el fútbol femenino debe haber. Pero no son ni la mitad de importantes ni de grandes que los que tienen los fútbol masculino, sí, claro, obviamente. Obviamente, pues el fútbol masculino tiene unos patrocinadores enormes, ¿no? Y se mueven unos intereses muy grandes. Pero yo pensaría que deben haber empresas en el país que quieran asociar su marca o su nombre a un fútbol que tiene unas características especiales. Mire, yo les cuento una cosa. Por razón de mi trabajo he estado en muchísimas finales de fútbol. Fui jefe de prensa de todo el fútbol profesional, o sea que dirigía las finales del fútbol profesional colombiano con la Copa Mustra, era el jefe de prensa de la Copa Mustra.
Fui jefe de prensa de la liga y después fui jefe de prensa de Santa Fe. Con Santa Fe disputé 14 finales, viví 14 finales de fútbol. Una de las 14 finales fue la final del fútbol femenino. Cuando yo voy a un estadio a una final de fútbol masculino, el aire es pesado, el ambiente es denso, el estrés es enorme. Cuando fuimos a la final del fútbol femenino, qué ambiente tan hermoso, qué tranquilidad, se respiraba una tranquilidad. Y yo decía, oiga, esto no puede ser una final, porque estoy tan tranquilo, era increíble el aire que se respiraba. O sea, era de bondad, de bienestar. Entonces, yo pensaría que deben haber empresas que quieren asociar su nombre y su imagen a eso, a una actividad deportiva que la ejecutan mujeres, que la desarrollan mujeres, y que las mujeres en el momento también son agentes de consumo y que podrían generarle a las empresas que las mujeres, por lealtad, por solidaridad, consumieran los productos y hicieran que las empresas crecieran, las que patrocinan el fútbol. Yo pensaría que todas las empresas que venden cosméticos, las empresas que venden productos naturales, las empresas que venden servicios de salud para mujeres, deberían estar interesadas y seguramente estarían interesadas. Lo que pasa es que una cosa es que la empresa esté interesada y otra acercarla al fútbol profesional femenino por una razón muy sencilla, porque en este paso, en esta unión, hay unos intermediarios que ganan grandes porciones de dinero por traer patrocinadores a la federación, a las ligas, a los equipos, y entonces si no hay esa coima, si no hay esos porcentajes, seguramente no les va a ser atractivo para ellos traer patrocinadores del fútbol femenino. Pero yo pensaría que si hay gente... Y eso no es tarea de los clubes, a ustedes como club no buscan, bueno, está bien, no le están dando plata porque no tenemos suficiente, porque no se la quieren destinar. Nuestros patrocinadores femeninos. Pero el club puede traer ese patrocinio, pero si no tiene visibilidad, pues ese patrocinador se va a ir. Y la visibilidad está en tener un torneo fijo. Ahorita el torneo femenino dura 4 meses. Este año está en debate si se va a hacer o no. Probablemente este año no haya liga femenina, porque precisamente no hay recursos para hacer. Entonces, si no se visibiliza eso, si tu patrocinador dice, bueno, ¿y mi marca dónde se va a ver? No, es que el partido no es televisado. ¿Cómo haces? ¿Y eso de quién depende? ¿A quién tenemos que decirle que eso se tiene que hacer aunque no hay plata? Digamos, el costo de una transmisión de televisión lo tiene que asumir el canal que tiene el negocio del fútbol profesional. Yo no estoy hablando de masculino ni de femenino, el que tiene el negocio del fútbol profesional. Ellos tienen que transmitir los partidos. ¿Y la DIMAYOR? Claro, la DIMAYOR. Como en el fútbol femenino los estadios son de menor calidad, los lugares son alegados, entonces no les van a transmitir por televisión. ¿Sí me entiendes? Transmiten los partidos clave, los importantes, los que definen pasos a finales, semifinales, esos sí los transmiten, pero que le transmiten a usted todo, no se lo van a transmitir, porque no es rentable, gastan y no reciben en publicidad lo que ellos quisieran recibir. Pero si usted no siembra, nunca va a recoger. Exacto, es lo que iba a decir. Ustedes todo este podcast, los dos me han dicho es que no es rentable, pero veo como no se transmite porque no hay, no hay patrocinador, no se transmite, no pagan a tiempo. O sea, ¿quién soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se podría solucionar? Tiene que haber una voluntad política. ¿De quién? ¿Quién debe empezar? ¿A quién tenemos que decirle? Del ente que maneja el fútbol. O sea, de la DIMAYOR y la Primero a los 36 presidentes de los clubes profesionales. De ahí que ellos, por su voluntad, presionen a la DIMAYOR. Sí. De ahí la DIMAYOR para que la federación saque los recursos, para que la federación destine los recursos para que esos torneos se hagan. Y ya en últimas, a la misma FIFA, que no exija cosas que no puede hacer cumplir. ¿Cómo qué? Como que todos los equipos profesionales de fútbol tengan un equipo del profesional de fútbol cuando femenino. Ellos no patrocinan eso. ¿Sí? No, entonces la idea no sería que no exija lo que no debe cumplir, sino que dé plata para que los pueda cumplir, más bien. Exactamente. Y acá tener un control, porque como acá todos se lo roban, acá tener un control de que esa plata que se destina a la FIFA, que destina a los entes internacionales, se ejecute en esos torneos femeninos. Pasemos a otro tema. Tengo a este señor Gabriel Camargo, que si algún día lo veo seguramente le diré un par de cosas, que dijo que el fútbol femenino era un caldo de cultivo del lesbianismo y que además eran unas borrachas. Creo que fue lo que dijo, que porque alguna estaba tomando alguna cervecita mientras celebraba, creo que era la Copa Libertadores que había ganado el Huila, Atlético Huila. Sobre esas cosas, 2 preguntas. ¿Por qué dudaban en darle la plata a las jugadoras? ¿Por qué crees que se llegó a pensar en que vamos a ver si le entregamos la plata si eran las ganadoras de la Copa?
No, porque eso forma parte de esa cultura que nosotros hemos asumido como propia, del engaño, de la trampa, el que le engaña al otro es el más inteligente, porque es que eso se arraigó en la sociedad colombiana. Imagínese el personaje salir a hacer esas declaraciones. A ver, lo primero que hay que respetar es la vida privada de las personas. Cuando usted viola el derecho legal, constitucional de tener una vida privada, pues ahí ya se convierte en un tipo que no tiene ningún sentido de ese tipo de declaraciones. Y ahora, y son mujeres, pues vaya usted a hacerle eso mismo en una final, que usted le niegue los premios a unos jugadores, a ver qué le pasa a un presidente de un club o a una institución que le diga, no, ¿sabe qué? Yo le negocié estos premios y ahora no se los voy a dar. Al siguiente campeonato usted se da cuenta quién es el que manda en el fútbol. Recuerde la frase de Mao, el poder yace en el pueblo, en la gente. Entonces, cuando el presidente dijo una cosa, el presidente del club les va a dar este premio y al siguiente torneo no les ha cumplido, pues usted va a darse cuenta que el equipo seguramente va a llegar fácilmente a los últimos lugares, sin ningún problema, porque el poder no tiene jugada. Y sobre el tema de que, bueno, me decías ahorita que uno tiene que respetar como el tema personal, pero sobre todo con el tema de las mujeres, ahorita se ha visto muchísimo con el tema de la denuncia. Este señor González decía que era un afán desmedido de figuración y de protagonismo inmerecido. O sea, son denuncias ante fiscalía de acoso sexual y acoso laboral. ¿Por qué no hay... No sé, ¿por qué los equipos de fútbol no se ponen en cinturas ese tema de decir, bueno, aquí hay cero tolerancia a esto? Cero tolerancia al machismo, cero tolerancia al acoso sexual. De hombres y mujeres, yo no sé si en el fútbol masculino pasa eso, seguramente sí, no lo sabemos, pero pues que dos mujeres vayan a hacer una denuncia ante la fiscalía para decir que un técnico, que además es una persona en la que uno confiaría, es un técnico, es como mi jefe, y este señor diga que es un afán de protagonismo desmedido, eso no pasaría en el fútbol masculino. No. Y de ahí arrancan los vetos. Ah, claro, además no las llevan, y además el señor dijo, no nos quedó claro si iban a cambiar la selección de fútbol. ¿Cómo fue que dijo? Que no sabían si iban a continuar la selección de mayores. Exacto, que se iban a enfocar porque había un cambio de estructura, la estructura que nunca hemos conocido, pero que ahora se iban a tener en cuenta solo jugadoras juveniles. Uh-huh. Bueno, yo no quiero estar en el pellejo del tipo que lo están acusando de acosar sexualmente, y hay una acusación gravísima que es un intento de violación a una niña menor de edad. Gravísimo ese tema. Y yo no quiero estar en el pellejo de ese tipo si le llegan a probar eso, porque es una cosa gravísima. Destruyó su vida, la de su familia, la de todo el mundo. Dios me proteja de una situación de esa. Y yo no quisiera estar en la posición de la chica que ni siquiera puede salir. Yo no quisiera, espérate, te digo una cosa para terminar. Yo no quisiera que eso le hubiera pasado a mi hija. Yo no quisiera que eso le hubiera pasado a mi hija. Entonces, gravísimo, un tema gravísimo. Ahora, si alguien, para eludir la responsabilidad que tiene la estructura del fútbol, en eso prefiere no volver a hacer selecciones de mayores para quitarse ese problema de encima, pues sí estamos graves. Está haciendo lo del Pastuso, que vendió el sofá, porque ahí era que la mujer lo traicionaba con el vecino. Vendió el sofá. Él quiere acabar el fútbol de las niñas mayores para que eso no vuelva a pasar. Está un poquito errado. Y por eso, y uno ve, digamos, ahorita en las redes sociales hay una campaña de varias de las muchachas de las selecciones juveniles en apoyo al director técnico Didier Luna. Entonces a veces uno se pregunta, bueno, hay unas denuncias, hay unos testimonios gravísimos, pero salen unas niñas también a defenderlo. Entonces será tanto el miedo de ellas de no seguir compitiendo, de que no sé, de pronto llega alguien y le dice, venga, apoye al profesor y en la próxima convocatoria usted va. ¿Eso puede pasar, Pablo? Seguramente tiene que haber presiones de todo tipo para que salgan a dar esas declaraciones, pero yo pensaría inicialmente, yo como persona de medios, que trabajo en este tema de las comunicaciones, pensaría inicialmente que le doy la salvedad de la inocencia, de la verdad. Si ellas quieren apoyarlo, pues lo van a apoyar, no hay ningún problema. Pero pensaría que la situación es grave y caótica en este momento del fútbol femenino. Debería haber una intervención seria, profunda al tema, organizarlo bien. Y ahora las personas que van a nombrar técnicos de las selecciones femeninas van a nombrar hombres, porque mujeres técnicas hay muy pocas.
directoras técnicas, tienen que nombrar hombres, pero tendrían que hacer un proceso selectivo bastante serio, estricto, para que no se lleguen a presentar esos inconvenientes. Y seguramente, si usted se pone a escudriñar la vida de las personas que han estado inmiscuidas en ese tipo de actividades, seguramente si usted mira su pasado, de pronto empieza a encontrar cosas que ya daban indicios de que hubiera podido pasar eso, ¿no? ¿Qué hacen en su club particularmente? Usted pues obviamente no sabe el que hace el resto de los equipos para prevenir este tipo de cosas. ¿Se tiene un protocolo en la liga femenina? Nosotros particularmente en Santa Fe, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos. La administración de Isabel Pastrana y actualmente la de Juan Andrés Caraño siempre ha sido administraciones que se han caracterizado porque el presidente es un hombre de un andar y un hablar claro. Y es el hombre que aglutina todo. Entonces, si él dice hay que ser respetuosos, hay que colaborarles en lo máximo, hay que ayudarles en todo, hay que hacerlas sentir bien, hay que hacer que las cosas funcionen, pues eso funciona así. Yo no sé cómo hablan en los otros equipos, yo no sé si el Tolima tiene equipo femenino. Sí, porque pues las declaraciones de su máximo directivo pues fueron terribles. Pero nosotros tenemos un espíritu de que Santa Fe, y usted lo verá, Cindy, en todas las declaraciones de nuestros jugadores masculinos y femeninos, esto es una familia. Santa Fe siempre procuró ser una familia, hacerla sentir bien, que ellas progresaran material y deportivamente, y por eso fueron las campeonas y las semifinalistas también en el siguiente año, ¿no? ¿Y los jugadores masculinos de Santa Fe se han pronunciado sobre esto o como los otros no han dicho nada? Nadie, es que nadie, y eso también a mí me choca, digamos, de las grandes figuras, porque James, porque no Falcao, porque no Ospina, también se interesan en esto. Son mujeres que representan también a Colombia como ellos. ¿Qué tal le pasará algo a James y ahí sí todos salimos en bandada a defender sus derechos? Nada más no lo ponen y ya es enemigo nacional, del técnico de turno que no ponga James. Que no ponga James es el enemigo odiado de Colombia, es el número 1 de Colombia. Exacto. Mire, es más peligroso el técnico que no pone a James que el mismo Maduro. Exacto, entonces estamos llegando a ese límite y acá hay unas denuncias de unas muchachas que posiblemente intentaron abusar de ellas representando al país y no pasa nada y nadie del fútbol masculino dice nada. De Santa Fe tampoco. Es que nosotros aquí hay una situación que es coyuntural y es que en este momento no hay fútbol femenino. Nosotros en este momento no tenemos equipo femenino porque no hay fútbol femenino. Nosotros tenemos que esperar que la DIMAYOR y la federación determinen las reglas y el orden que va a tener el campeonato femenino en el segundo semestre. Por lo tanto, en este momento nosotros apenas terminó el campeonato pasado, las jugadoras quedaron libres, porque nosotros no podíamos mantener una nómina de jugadoras para no competir. No me respondió la pregunta anterior. Yo entiendo lo de que los directivos de Santa Fe son respetuosos, pero no hay un protocolo escrito que diga si pasa esto. Eso no existe. El protocolo del trato a las mujeres es el protocolo de cómo se debe tratar a una mujer. Claro, pero no hay un protocolo de si hay una denuncia, a dónde se debe dirigir, cuál es el siguiente paso, cuánto tiempo se va a demorar. Eso no hay en ningún equipo de fútbol profesional femenino, no, eso no existe. No existe, ¿por qué razón? Porque pues, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo le voy a decir por qué. El hecho de que la Unión Soviética, Rusia en la actualidad y los Estados Unidos se hayan desligado de los planes de control de armas nucleares genera la posibilidad de destruir la Tierra. Pero no es lo mismo por las denuncias de acosos o de violaciones a las mujeres. ¿Tú sabías que en Francia diariamente se denuncian 10.000 casos de agresiones a las mujeres, de violaciones, de malos tratos, de todo eso, 10.000? Pero eso nunca va a prosperar, porque eso no va a acabar con la humanidad. Eso no prospera porque eso no acaba con la humanidad. Mientras que los otros temas, que son más coyunturales de todo el género humano, se vuelven más importantes y estos temas los dejan a un lado. Pero el tema del maltrato a la mujer, pues eso es un tema estructural de la sociedad. Y ese tema se ha mantenido ahí. Vuelvo y le repito lo mismo. No, es increíble que usted encuentre que en Francia, un país del primer mundo, un país desarrollado, un país que tiene unas garantías de libertad, igualdad, fraternidad, permita que 10.000 casos diarios se denuncien de violaciones a las mujeres. No, para no ir más lejos, las cifras son más grandes en Colombia. En Colombia son más grandes y aquí menos se denuncia. Si un país que tiene unos medios de comunicación sólidos, amplios, liberales, no denuncia eso, ¿qué será aquí que es?
Y no lo digo por el tiempo, porque veo que ustedes están tratando el tema. Es muy complejo y estamos luchando contra una estructura de una sociedad machista que va a ocultar eso. Aquí nomás pongas en el caso del tema del catolicismo. Yo soy católico y siento una enorme tristeza, una enorme pena por la situación que viven esa cantidad de sacerdotes. Y es que hasta ahora están destapando la punta del iceberg en Estados Unidos. ¿Pero siente pena por los sacerdotes o por no, las víctimas? No, siento pena por las víctimas, y por la religión que profeso. Pablo, ¿cuál es el futuro del fútbol femenino ya para ir terminando? Bueno, yo creo que el fútbol femenino tiene que desarrollarse, por la buena o por la mala. La mujer tiene que asumir su espacio, asumir su lugar en la sociedad. Lo ha ido asumiendo de a poco, con enormes sacrificios, con unas luchas terribles, pero lo han ido asumiendo laboralmente, lo han hecho profesionalmente. Mira, tú estás acá con nosotros, una periodista. Entonces, acuérdense quiénes eran los periodistas antes, ¿no? Hablemos de la fundación del periódico, de los primeros años, hasta los años 50, 60. Los que mandaron el tiempo, todos eran los presidentes de la República, los grandes hombres públicos, políticos. Los políticos eran los periodistas. Las mujeres no tienen ningún espacio. Entonces ya ha ido progresando. Mira, tú estás con nosotros acá. Y hay muchos periodistas, que yo conozco muy buenas periodistas. Entonces la mujer tiene que asumir ese papel, desarrollar su deporte y meterse de frente en el tema de desarrollar el fútbol femenino. Y que las mujeres asuman y que hagan entender a la sociedad que ellas merecen un lugar, que ellas son buenas representantes de Colombia, que son buenas deportistas y adicionalmente que son excelentes colombianas porque representan bien a su país. Pero además que los equipos hagan algo, porque tampoco puede recibir el tema en que las mujeres trabajen bien. Y otro aspecto fundamental, hay mucho miedo, muchísimo, pero así como habló Melissa, así como habló Isabela, así como esta fisioterapeuta Carolina, si alguna mujer futbolista quiere decir su caso, puede compartirnos acá en el periódico, puede denunciar anónimamente, pero hay que hacerlo visible, porque es que esto va a pasar. Aquí ya tengo un comunicado, la DiFútbol convocó para el próximo 6 de marzo para que todos los estamentos hablen de las próximas regulaciones para el torneo femenino amateur. Bueno, si todo esto se visibilizó y vamos a sacar al menos un torneo amateur para que se desarrolle, entonces, ¿qué tal si todas se unen, si todas hablan, si es entendible, el miedo existe y va a estar, pero si esto se sigue visibilizando, estos dirigentes van a tener que reaccionar y ellos reaccionan cuando pasan este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita el tema de las barras bravas, tú ves que estallan foquitos de violencia, entonces no, saquemos un carnet y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y ya se acabó el tema y listo, ya pasó, ya dejemos así. Entonces, no, esto hay que seguir denunciando, seguir haciendo visible para que estos se tomen la molestia de trabajar en algo que les compete y es de hacer el fútbol femenino algo mucho mejor. Pues Camilo, justamente de eso es lo que nos habla Isabela Echeverry, quien es la persona pues que nos ha ayudado a reconstruir un poco este tema. Ella es jugadora profesional de fútbol, estuvo en la selección Colombia de mayores y nos explica el por qué las jugadoras tienen miedo a hablar, a hacer las denuncias. Es claro que las autoridades han tenido una respuesta bastante débil en este tema y esto fue lo que nos dijo a propósito de eso. A otras jugadoras les da miedo hablar. ¿Por qué? Yo viví 7 años en la selección y 7 años que fueron los mejores de mi vida, pero obviamente tenía miedo de hablar. ¿Qué pasa? Si tú hablas, lo más seguro es que ya no te vuelvan a llamar a la selección, o que si estás en un equipo de la liga femenina, si tú te pones a decir verdades, pues entonces ya no te renuevan el contrato o ya no te vuelven a llamar a la selección. Que han sido casos, hay casos concretos de que esto ha pasado. Entonces la verdad yo entiendo mucho a las compañeras, a mis compañeras que no quieren hablar, porque no todo el mundo tiene que estar preparado al mismo tiempo para hablar. Yo creo que al contrario se respeta cada posición y yo espero que ellas también respeten mi posición de decir la verdad y de ponerle el pecho a la situación y de que si no me van a volver a llamar, pues que no me vuelvan a llamar, pero yo quiero un bien para las futuras generaciones de este país.
Y hablando del tema del acoso sexual que ha salido en los últimos días, te digo, yo nunca fui víctima de acoso sexual por ningún entrenador, ni dirigente, ni nadie del fútbol, ni nadie en mi vida. Pero yo pienso que con unas denuncias así uno no juega. Respeto, admiro a las mujeres que salieron a denunciar, porque eso sí que no debe ser fácil denunciar. Y esperemos pues que la ley se dé cuenta quién está diciendo la verdad y quién no. Por último, quiero darles las gracias por este espacio al fútbol femenino. De verdad que nos sirve mucho a nosotras como jugadoras este tipo de importancia y de espacios en podcasts, en televisión, en radio, en donde sea, para generar una mejor imagen de nuestras mujeres y de nuestro fútbol. Y un abrazo a todos los oyentes y que estén muy bien. Por aquí a la orden. Cada pareja establece que es infidelidad o no, y además eso puede cambiar en cada etapa de la relación de pareja. Y si tiene conversaciones por WhatsApp con una persona cada día, ¿eso qué es? He sido víctima de cachos y hasta el momento nunca he podido perdonar unos cachos. Príncipe en el Kama Sutra quiere decir hombre de pene pequeño. Nunca le digan príncipe a un hombre. Sexo en tu oído. Porque el placer también se escucha. Una última pregunta. ¿Sí hay machismo y discriminación en el fútbol para las mujeres? Pues es que hay machismo y discriminación en la sociedad. ¿Cómo no va a haber machismo y discriminación en el fútbol? El fútbol tiene que haberlo porque esta sociedad es machista. Y fíjese que yo reconozco el machismo, pero a ver, ¿cómo hacemos que uno deje de pertenecer a la sociedad, se salga y diga, no, eso está mal hecho? Es complejo, supremamente complejo. Es un problema estructural de la sociedad colombiana, de la sociedad occidental en términos generales, y ni hablar de la sociedad japonesa, y eso que son todavía mucho más machistas que las de acá. Entonces, ¿cómo se puede solucionar el tema? Que la mujer asuma su papel como lo ha hecho siempre. La primera mujer que dijo, las mujeres tienen derecho al voto. La primera colombiana que dijo, yo tengo derecho a estudiar en la Universidad Nacional. La primera mujer colombiana que dijo, yo puedo ser médica, yo puedo ser abogada. Y ese es el pero eso ya, cheque. La primera mujer futbolista que dijo que sí, listo, cheque. Ahora vamos a seguirle metiendo para que haya más periodistas, más abogadas, más futbolistas, mujeres. Que asuman su papel y respondan por él también, ¿no? Ahora cuando se acabe el programa le voy a dar tips para que el machismo pueda salir de su ser. Bueno. Muchas gracias por habernos acompañado, igual Pablo, por habernos guiado un poco para saber qué es lo que pasa dentro del fútbol femenino y por qué se dan estas denuncias tan graves. No, te agradezco a ti la invitación y espero que la gente entienda y aproveche estas discusiones. Hay que hacerla más amplia, hay que hacerla que involucre toda la sociedad para que esto crezca y el fútbol femenino mejore. El fútbol femenino es chévere, vuelvo y te repito, el aire que se respira en el fútbol femenino es muy diferente al que se respira en el fútbol masculino. Camilo, gracias por acompañarnos. No, a ti, Cindy, por la invitación. Cualquier otro tema de fútbol femenino a la orden. Espero que sea para cosas buenas y, por ejemplo, que organicemos el Mundial, pero ya con una liga seria al menos. Y además retomo las palabras de Camilo para terminar. La gente que quiera, las mujeres que quieran hacer sus denuncias, estamos muy abiertas a escucharlas. Creo que hay que hacer eco de ese hashtag que movía Melissa y Isabela, que era menos miedo, más fútbol. Eso es lo que necesitamos. Recuerden que la película Primera Plana, el Globe de Chicago, denunció las aberraciones de los sacerdotes en Chicago. ¿Y cómo hicieron para que recibir las denuncias? Colocaron una línea en la cual las personas podían llamar anónimamente y empezar a contar las cosas. Les propongo que deberían hacer un correo o algún tipo de medio para que la gente pueda... Mis redes sociales están abiertas, @sinmoraleja en Twitter y en Instagram también. Repítelo. @sinmoraleja. Bueno, listo. Muchas gracias también a nuestro productor Julián, que se quedó hasta tarde hoy acompañándonos. Gracias, Juli. Ustedes recuerden que pueden escuchar este podcast en www.eltiempo.com/podcast, en Spreaker, en Spotify o en iTunes. Nos escuchamos en un nuevo episodio.
Ingresa a www.eltiempo.com.